Mañana es un placer, una bendición para mí tener a mis tíos que están de visita, los papás de nuestro hermano José, que están de visita junto a su hija, mi prima que está también después de años de no verla, ¿verdad? Poder verla me alegra, bienvenidos, qué bueno que podemos adorar al Señor juntos en esta mañana. Hemos estado hablando durante los últimos días acerca de los desafíos de la iglesia. ¿Cuáles son los desafíos que la iglesia ha enfrentado? Y hemos tomado como referencia la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Y ahí en el libro de los Hechos encontramos cómo se desarrolló la iglesia, cómo empezó como tal, y cómo el Espíritu Santo jugó un papel muy importante en la iglesia. Pero habían cosas que estaban sucediendo. Mire qué interesante que la palabra del Señor dice que Él nos ha dado su Espíritu para que esté con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto está en nosotros. Pero si está con nosotros, está para acompañarnos en medio de los desafíos difíciles que enfrentamos. Como cuando nuestros hijos, ¿verdad? Hay algo que ellos tienen miedo y ellos necesitan enfrentarlo, necesitan hacerlo. Y muchas veces le decimos, estoy contigo, ¿verdad? Tranquilo, pero tú tienes que superarlo, ¿no? Cuando me imagino que más de algunos, su hijo ha sentido miedo en las noches para dormir y le hemos dicho, bueno, no pasa nada, mira, no hay nada, abrimos las puertas, cerramos las puertas, ponemos la luz, no hay nada, tranquilo, tranquila. No hay nada, estoy contigo, te estoy dando ánimo para que no tengas miedo. Pero el niño es el que necesita superar sus temores. ¿Sabe? Algo similar puedo encontrar en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba enfrentando situaciones difíciles, pero no era el Espíritu Santo que les iba a solucionar todos los problemas que ellos tenían. El Espíritu Santo estaba ahí para acompañarles. El Espíritu Santo estaba para decirles, yo estoy contigo, ánimo, levántate, vamos, tú puedes. Y a seguir adelante, aun cuando se sentían desanimados. Por eso vemos aquí, hermanos, que los desafíos que estuvo enfrentando la iglesia primitiva, hablamos del desafío de la espera. Debían de esperar por un tiempo prolongado la venida del Espíritu Santo. Eso ellos tenían que enfrentarlo. El Espíritu Santo no había venido en todos. Ellos tenían que enfrentar ese desafío. Y lo superaron con fe, con obediencia y paciencia. Eso fue lo que ellos necesitaron para poder esperar el tiempo de Dios. Fe, obediencia y paciencia. Eso lo hablamos hace 3 domingos atrás. Luego enfrentaron otro desafío que hablamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda del desafío que hablamos la semana pasada? A ver. Car wash gratis para el que se acuerde. Hablamos de la burla. Y entonces era un desafío, ¿verdad? Cuando todos llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en otros idiomas y la gente empezó a burlarse de ellos que estaban borrachos, ¿se acuerdan? Y eso dijimos que las burlas se enfrentaban con una actitud correcta, con gracia y con un corazón perdonador. Esos eran los ingredientes para enfrentar las burlas que ellos utilizaron en aquel entonces. Actitud correcta, gracia y un corazón perdonador. Hoy vamos a hablar de otro desafío, el tercer desafío que enfrentó la iglesia primitiva. Y este tercer desafío está relacionado con las amenazas. Amenazas. ¿Alguna vez ha sido usted amenazado? Haga memoria, verá si alguna vez ha sido amenazado y vamos a ir viendo en qué áreas hemos sido quizás amenazados.
En el capítulo 3 habla la palabra del Señor, relata Lucas qué estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Dice que una tarde, capítulo 3, verso 1 de Hechos, una tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de la oración de las 3 de la tarde. Mire, hermanos, a las 3 de la tarde iban a orar. Mientras se acercaban al templo, estaban siendo cargado un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta que se llamaba La Hermosa, para que pidieran limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro, que estaban por entrar, les pidió dinero. Imagino que vio a las personas, dijo: aquí alguien me puede ayudar, se les queda viendo. Y ese texto creo que todos nos recordamos, ¿verdad? Lo que dice el verso 3, el verso 4. Pero Pedro y Juan mirando fijamente, Pedro le dijo: míranos. Imagínense, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro? ¿Se acuerdan? No tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Y dice la palabra del Señor que entonces Pedro lo tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos, y se levantó de un salto, se puso de pie, empezó a caminar, luego entró en el templo con ellos, saltando, ¿y qué más? Y alabando a Dios. Imagínense el corazón de este hombre, cómo se sentía, feliz, alegre, después de un milagro, un milagrazo, ¿no cree? Un tremendo milagro que Dios había hecho en su vida. Ahora, él no solamente podía ponerse de pie, ahora podía caminar. Y ahora saltando, estaba alegre, dando gracias a Dios. Cuando la gente lo vio caminar, lo oyó adorar a Dios, cuando se dieron cuenta que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta La Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Mire, pongámosle un poquito de más, quedaron con la boca abierta, ¿no cree? Sorprendidos, ver a aquel hombre ahora caminando, ver a aquel hombre ahora, ¿verdad?, que está sano. Y mire, hermano, y dice la palabra del Señor que llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Estaba agradecido. Pedro vio esto como una oportunidad. Mire qué interesante. Hemos visto que Jesús le da una misión a sus discípulos. ¿Cuál fue la misión? Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Es más, les voy a dar poder para que sean testigos en todos lados. Y ahora Pedro está viendo la oportunidad de cumplir la misión que Jesús les había encomendado. Y entonces dice Pedro: pueblo de Israel, les dijo, ¿qué hay de sorprendente de esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Y aquí viene el mensaje, la confrontación. El mismo Jesús a quien ustedes rechazaron
y entregaron a Pilato, a pesar que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Y empieza aquella confrontación para aquellas personas. Mire, unos estaban alegres por lo que estaban viendo, otros estaban sorprendidos, y Pedro estaba aprovechando la oportunidad para confrontarlos, para hablarles de Cristo, para hablarles de que volvieran al camino correcto. Y sigue diciendo en el verso 11, pues a Jesús, a quienes se refiere la Escritura, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en piedra principal, dice en el capítulo 4, verso 11. Y ahí dice en el verso 12, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado a ninguno otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahora los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre, mire, no podían negar el milagro que Jesús había hecho. Pero ahora ellos estaban buscando algo, ¿verdad? Cómo poder apresar a estas personas. Y dice, los miembros del concilio se quedaron asombrados, también identificaron como los que seguían a Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí en pie al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Mire, empezaron a surgir, ¿verdad? A planear las amenazas. ¿Qué debemos hacer con este hombre? Dice el verso 16. Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces, nuevamente llamaron a los apóstoles y les ordenaron, mire, que nunca más hablaran ni enseñaran de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces, dice el verso 21, entonces el concilio los amenazó. Mire, estamos hablando de amenazas. Los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa que había sucedido. Ahora, después de un momento glorioso, después de un momento extraordinario, milagroso, ahora están amenazados y, ¿verdad? Y dicen, los amenazan aún más. Ya no vuelvan a hablar en nombre de Jesús, ¿verdad? Si no, pues les va a ir mal. Entonces dice que tan pronto quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos alzaron sus voces. ¿Cómo alzaron la voz? En oración. Qué interesante, ¿no? En vez de decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? A quebrarse los dedos, como decimos, a estar preocupados. ¿Y qué va a pasar? Tenemos que escondernos. ¿Para dónde nos vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros?
O quizás alguien hubiera dicho, ¿y qué tal si nos calmamos y dejamos de predicar? En vez de eso, ¿qué dice que hicieron? Dice que alzaron sus voces en oración. Se pusieron a orar. Y mire, hermanos, si empiezan a orar en el verso 24, oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra y del mar y de todo lo que hay. Hace mucho tiempo que tú hablaste y mire qué interesante que la oración que ellos están haciendo está relacionado con la palabra. Están citando la palabra en su oración y le están diciendo, Señor, esto tú ya lo dijiste, si queremos ese respaldo. Y siguen hablando y dice el verso 29, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho, ¿qué dice? Valor. Lo contrario del miedo es el valor. En vez de tener temor, ellos estaban pidiendo, darnos valor, Señor. Queremos tener valor para predicar tu palabra. No para andar peleando, no para andar con otras cosas. Queremos valor para predicar tu palabra. Extiende tu mano, dice el verso 30, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio de tu santo siervo Jesús. Mire, hermano, el verso 31, después de esta oración, dice la palabra del Señor, que el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló, una confirmación. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía. El temor que querían infundir en la vida de los discípulos, de los apóstoles, ahora se convierte en valentía para predicar la palabra de Dios. Mire cómo respondieron ante aquel desafío. ¿Qué esperaban los principales religiosos que estos hicieran? Que desistieran, que dijeran, ¿saben qué? Pues yo pienso que no, ¿verdad? Si así son las cosas, mejor ya no hacemos esto, mejor ya no nos congreguemos, mejor no vamos a la iglesia. Pero ellos respondieron con valentía. Bueno, ellos respondieron en oración. Por eso, por algo dijo Pedro. Pedro aprendió la lección. Cuando había un mal comportamiento ahí que Pedro decía, Señor, ¿por qué no hace las cosas de esta manera? Fue cuando estaba hablando, reprendiendo fuerte Jesús a sus discípulos. Y entonces viene Pedro y le dice, Señor, como que si se te está pasando la mano. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Si quieres tú también te puedes ir. Y ahí es donde Pedro reconoce y le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Una vez más, la iglesia estaba reconociendo que al único a que debían de ir era a Jesús. Y ahora están viniendo a Jesús en oración. Y eso es lo que están haciendo ellos. Están viniendo a Dios en oración, pidiendo la intervención del Señor. La iglesia desde sus inicios empezó a tener este tipo de persecución, de amenazas. Mire qué interesante que hemos pasado de las burlas a las amenazas. Pues la burla, muchas veces nos desanimamos aún con la burla, ¿no? Alguien se burla de nosotros, no, pues ya no quiero hacer nada, ¿no? Ya se están burlando de mí, no agradecen y empezamos, ¿no? La burla. Ellos superaron la burla, pero ahora lo que están teniendo son amenazas. Y amenazas fuertes, hermanos. Y más adelante vamos a ir viendo, conforme vamos estudiando el libro de los Hechos, vamos viendo cómo estas amenazas no se quedan en amenazas, sino llevan a la muerte.
llegan al castigo, llegan a tiempo de cárcel, a latigazos. Mire, las amenazas. Pero en medio de las amenazas, lo que está haciendo la iglesia es buscar al Señor. Lo primero que hicieron fue unirse. Lo primero que tuvieron en medio de las amenazas fue que se unieron. Las amenazas las enfrentamos en unidad. En unidad, hermanos. Mire, ¿qué hubiera sido de Pedro y de Juan si cuando reciben las amenazas, no, ¿para qué complicar el asunto? Yo me voy por este camino, agarre cada uno su rumbo para no complicar las cosas. Ellos respondieron en unidad. Unámonos en oración. Primero hubo unidad. Y la Biblia dice, hermano, que cuando estamos juntos en armonía, cuando hay esa unidad, el Señor envía bendición y vida eterna. Y eso era lo que ellos estaban teniendo, esa bendición de la unidad. Por eso es que nos congregamos, hermano. Que hay personas que dicen, no, pues yo oro en mi casa, ya conozco del Señor, no necesito congregarme. Pero mire, la Biblia habla del poder de la unidad. Más la Biblia dice, dos son mejor que uno. Porque si uno se cae, el otro se levanta. Si uno está desanimado, si más de alguno, me imagino que más de alguno en el grupo se sintió desanimado. Pero hubo alguien que le dijo, ¿sabes qué? No te desanimes, vamos a seguir adelante, vamos a estar fuertes para servirle al Señor, para creerle al Señor. Entonces, lo primero que hicieron fue tener unidad. Lo segundo que hicieron fue tener oración. Se pusieron en oración. Se pusieron en oración. Y mira, hermanos, a la par de esa oración está la convicción. Había seguridad en ellos. Convicción de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Yo les voy a decir algo, hermano, es importante la manera en la que nos acercamos al Señor. Nos acercamos creyendo en la palabra, nos acercamos, ¿verdad?, con convicción. Dios tiene el poder, Dios va a hacer milagros, Dios va a obrar de una manera especial. Pero si nos acercamos diciendo, ¿quién sabe? No sé qué va a pasar, no creo. Imagínense, ya no tenemos la fe. No tenemos la convicción. Tenemos que tener esa convicción que Dios tiene el poder de transformar las situaciones, las circunstancias que estemos enfrentando. Dios puede hacerlo si lo enfrentamos con convicción. Amados hermanos, estas situaciones de amenazas lo enfrentaron muchas personas. En la palabra del Señor vemos más adelante, dice la palabra de Dios que en el capítulo número 9, de Hechos, del mismo libro, que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso. Saulo, antes de ser transformado, estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Imagínese usted, Saulo, él amenazaba en cada palabra, cada discurso que él decía, había una amenaza para el pueblo de Dios. Mire cómo sufrían el pueblo del Señor. Pero sabe que no solo en el Nuevo Testamento, si nos vamos más atrás en el libro de Nehemías, la palabra del Señor habla que había un hombre llamado Tobías, que Tobías dice que le enviaba a Nehemías cartas de amenazas para intimidarlo. En el capítulo 6, verso 19 de Nehemías, 6:19 de Nehemías, habla que Tobías enviaba cartas para amenazar, para intimidar a Nehemías que desistiera de construir el muro, que desistiera de la misión que Dios le había encomendado. Al inicio le preguntaba, ¿cuántos hemos tenido amenazas?
Y creo que hay diferentes tipos de amenazas que hemos enfrentado en la vida. Quizás más de alguno ha enfrentado amenazas de muerte, amenazas, ¿verdad?, de que pueda decirle, ¿verdad?, que pueda decirle, te voy a matar, ¿verdad? Hay personas, personas que cuando están ebrias tienen ese tipo de amenazan a las personas. Pero, ¿verdad?, muchas veces ese temor viene al corazón de las personas por estas amenazas. Pero sabe que más allá de estas amenazas hay otro tipo de amenazas. Hay situaciones que amenazan nuestra familia. Hay circunstancias que están amenazando nuestra familia con destruir, con dividir nuestra familia. Hay situaciones que están destruyendo, amenazando nuestro matrimonio. Y mire, hermanos, mire estas amenazas que muchas veces no las vemos. ¿Sabe que las redes sociales pueden estar amenazando nuestra familia? Las redes sociales pueden estar amenazando nuestro matrimonio. Hay personas que han terminado divorciadas por las redes sociales, ¿verdad? Se encuentra alguien en Facebook y empieza una relación con esa persona, o se reencuentra con alguien en Facebook y ya cuando se da cuenta ya ha destruido su matrimonio, ya ha destruido su familia. Mire, amenazas que no es algo así literal que alguien nos esté amenazando, pero hay cosas que están amenazando nuestro matrimonio, que están amenazando la unidad de la familia. Cuando ya cada uno por su lado, ¿verdad? Cada uno come cuando quiere y ya no nos miramos, ¿no? Solo llegamos a dormir a la casa y perdemos esa intimidad, perdemos esa conexión entre familia. Eso está amenazando nuestra familia. Es más, las novelas amenazan nuestra familia. Hay muchas cosas, hermanos. Mire, ¿para qué ir tan lejos? Hasta el trabajo amenaza a nuestra familia. Cuando usted se mete demasiado a trabajar, ¿verdad?, los 7 días de la semana, trabajando y ya no mira a su familia. Esa es una amenaza, que esa familia puede llegar a destruirse. ¿Qué tal nuestra fe? ¿Qué cosas están amenazando nuestra fe? El mundo allá afuera, hermanos, hay demasiado. El mundo afuera religiosamente es como un buffet que usted tiene de todo para elegir. Y hay tanto para elegir, hermanos, que que perdemos el rumbo. ¿Qué tal YouTube, verdad? Con tanta información que tiene. Nos perdemos con todo este tipo de información, hermanos. Necesitamos poder unirnos en oración para enfrentar los desafíos, las amenazas a nuestra fe. Y salen ahí otras personas predicando otro evangelio, predicando otras enseñanzas. Está siendo amenazada nuestra fe. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo al respecto? ¿De qué manera estamos reaccionando ante las amenazas que está teniendo nuestra fe? Ante las amenazas que está teniendo nuestra familia, ante las amenazas que está teniendo nuestro matrimonio, amenazas que pueden tener nuestras finanzas, amenazas que pueden tener nuestra salud. Mire, hermanos, todo es una amenaza. ¿Qué tal las circunstancias migratorias hoy día? Las leyes migratorias que tenemos o que estamos enfrentando son una amenaza. Nos roba la paz. ¿Cómo debemos de reaccionar ante estas amenazas que aprendimos el día de hoy? ¿Cómo debemos de reaccionar? En oración, en unidad y ¿qué más? Con convicción. Con convicción, hermanos. Hay veces
nos llenamos más de rumores, ¿verdad? Y nos metemos en chismes, en otras cosas y nos olvidamos de lo esencial. Por eso tenemos aquí en la palabra del Señor está redactado cómo la iglesia primitiva enfrentó esta situación, cómo enfrentó este tipo de amenazas o estas amenazas. Se enfrentó en unidad. Unámonos en oración, impedirle al Señor que el Señor siga obrando, que el Señor siga restaurando matrimonios, que el Señor siga restaurando familias, que el Señor nos dé la paz. Hermanos, de estas circunstancias hay personas que han perdido la paz. Necesitamos acercarnos, unirnos en oración. Necesitamos orar con convicción, orar creyendo que el Señor va a abrir puertas, que el Señor, hermanos, va a hacer milagros en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la adversidad, en medio de la inseguridad que estamos enfrentando. Ahí es donde tenemos que echar mano de la oración. Ahí es donde debemos de decir: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué es lo que dice? Mi socorro viene de Jehová. La oración de los discípulos es: dame valor, Señor. Darnos valor en lo que seguimos predicando tu palabra. Queremos tener valor para seguir adelante. Esta mañana me gustaría que oremos para que el Señor nos dé valor para enfrentar las amenazas. ¿Qué amenazas está enfrentando usted en su vida hoy día? ¿Cuáles son las amenazas que tiene? ¿Qué es lo que le está robando la paz? ¿Qué está amenazando esa paz interior, verdad? Que no siente paz. ¿Sabe? Muchos no pueden dormir, les ha robado el sueño. Hermano, todas estas circunstancias nos están afectando. No podemos quedarnos ahí. Necesitamos reaccionar en unidad. Necesitamos buscar al Señor en oración. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor valor. Si usted quiere venir aquí al frente, puede hacerlo. Véngase aquí al frente. Pidámosle al Señor valor en medio de cualquier circunstancia que usted esté pasando. Yo no sé qué circunstancia, qué amenaza. Yo no sé qué amenaza está usted recibiendo ahora mismo. Pero pidámosle al Señor juntos, porque de eso se trata. Que estemos juntos en oración. Que podamos decirle: Señor, yo te necesito, Señor. Yo necesito que tú intervengas en mi vida, que tú intervengas, Señor. Que tú hagas un milagro, Padre, que en medio de esta situación que estoy enfrentando, en medio de esta inseguridad, por cualquier circunstancia, Dios conoce su corazón. Dios conoce sus amenazas. Pero ¿sabe qué? Así como a sus discípulos, el Señor lo va a llenar de su Espíritu Santo